Bienvenido al podcast El Camino del Mando y del Ejecutivo. Mi nombre es Luis Iturriaga. Confía en tu intuición, dicen por ahí. ¿Pero qué es la intuición y por qué debo o no confiar en ella? ¿Te ha sucedido estar junto a un experto y de repente ante una situación de manera casi mágica sabe qué es lo que tiene que hacer? Prácticamente sin pensarlo llega a la solución correcta. Quienes no poseen esa intuición no logran comprender qué ha sucedido. En ocasiones, al visitar a la familia y estar comiendo, de repente volteo hacia la mesa y en ese instante mi mamá toma algo de la mesa y me lo pasa. Era lo que yo buscaba. ¿Cómo lo supo? Bueno, fue su intuición, ese pensamiento rápido e inconsciente. En realidad todos lo tenemos. Es un mecanismo que nos permite actuar rápidamente y nos funciona la mayor parte del día, y de la vida para el caso. Pero ¿cuál es su origen? En una ocasión escuché o leí a alguien mencionar que la intuición es experiencia destilada. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es el resultado de la ejecución durante mucho tiempo de algo, lo que te lleva a entender cómo funciona y a poder detectar rápidamente, casi de manera inconsciente, qué es lo que sucede y qué es lo que debes de hacer. Daniel Kahneman habla de que tenemos un pensamiento rápido y un pensamiento lento. Ese pensamiento rápido, por así decirlo, es la intuición. Su característica es que nos funciona muy bien en situaciones conocidas. Esto es algo que has visto suceder muchas veces. Ahí es cuando tu estómago te dice sí o no debes hacer algo. Sí o no va a suceder algo. Finalmente lo has experimentado incontables veces y es muy probable que suceda como lo estás anticipando. Esos son los casos en los que debemos escuchar a nuestra intuición. Pero ¿qué sucede si estamos frente a una situación nueva o diferente a la que comúnmente experimentamos? Bueno, pues ahí la intuición nos va a fallar, ya que va a irse por donde su experiencia le indica sin detenerse a analizar si la nueva situación aplica al 100% o no. Ahí es donde debemos de aplicar un pensamiento lento o sistemático para decidir. Es aquí donde esa recomendación de sigue tu intuición, al menos como mando o ejecutivo, te puede meter en problemas. La intuición funciona en entornos conocidos y estables. Mucho de nuestro día a día ocurre ahí, sobre todo para mandos o ejecutivos de primer nivel. Pero conforme avanzamos a mandos medios o a mandos altos, la cosa cambia. Aquí nos empezamos a mover en lugares donde opera la incertidumbre, donde opera lo desconocido. Ahí nos vale mejor tener el hábito de hacer un alto, domar la intuición y adoptar un proceso lento y estructurado de pensamiento. Hace muchos años, cuando era asistente del director de ventas de una empresa de autopartes, me llevó a ver los patios de la Ford en el Estado de México. Nos detuvimos sobre el camino en un punto alto donde se veía el inmenso parque vehicular estacionado. El director me contó que cuando él se inició era muy fácil pararse en ese lugar y rápidamente ver cuántos autos había. Y él, siempre que pasaba por la carretera, podía estimar más o menos cuál estaba siendo la producción y con ello podía dar información a su planta para producir. Sin embargo, el día que me llevó a observar, el número de autos era incontable y prácticamente imposible de estimar a simple vista en una pasada rápida. Aquí fue cuando me dijo, ahora tenemos que hacer las cosas diferente. Entonces me llevó a las oficinas de la Asociación Nacional de la Industria de Automóviles y me presentó con las personas que comenzarían a mandarnos reportes de la producción nacional. A partir de ahí, mi trabajo era procesar de la mejor manera posible la información, separando, agrupando y segmentando para entregar datos al área comercial a fin de pronosticar las ventas. Con la información de múltiples meses se podía empezar a ver el comportamiento del mercado y con ello afinar los pronósticos de venta y producción. Aquí, el pensamiento intuitivo ya no era suficiente. Muchos mandos y ejecutivos venimos de las filas expertas, en donde nos desarrollamos una fina intuición de lo que sucede y tendemos a creer que dicha intuición o experiencia la podemos trasladar casi íntegramente al ámbito del papel del mando y el ejecutivo en relación con la gestión. Pero no es tan simple. Como mandos y ejecutivos, al ser trabajadores del conocimiento y del pensamiento, nuestro trabajo es recopilar información, la que sea posible y suficiente, y aplicar modelos de pensamiento para llegar a una decisión y de ahí promover la toma de acciones. No siempre será la mejor decisión y deberemos de contar con un proceso de retroalimentación y aprendizaje que nos permite evaluar e ir ajustando las decisiones. Siempre sin confiarnos demasiado en el pensamiento rápido. Sí,
Como mandos y ejecutivos debemos ser resolutivos, pero en entornos cambiantes, con situaciones nuevas y con incertidumbre, más nos vale tomarnos un poco de tiempo, no demasiado, pero sí un poco más de lo normal. Hay una tendencia en nuestros tiempos a valorar la acción sobre el pensamiento, pero no siempre es conveniente. A lo largo de nuestro camino tenemos que ir aprendiendo a domar y entrenar nuestra intuición y sobre todo a detectar en qué momento sí aplica y cuándo debemos de pasar a ese pensamiento lento y estructurado. ¿Te ha sucedido? No olvides suscribirte y coméntame en cualquiera de las plataformas donde estés escuchando el podcast cuál ha sido tu camino para domar la intuición y, cuando sea sano, desconfiar de ella. Si sabes de alguien que le puede interesar todo esto, a alguien que esté en el camino del mando y del ejecutivo, no dudes en compartirlo y nos vemos en el siguiente episodio.